1. La carretera de las almas perdidas. Julián era un trailero experimentado, con más de 20 años recorriendo las rutas de México. Una noche, transportaba carga pesada desde Monterrey hasta Veracruz. Sabía que el tramo de carretera entre San Luis Potosí y Ciudad Valles era traicionero, curvas cerradas, poca iluminación y una neblina que parecía surgir del mismo infierno. A medianoche, la neblina se volvió tan densa que apenas podía ver las líneas de la carretera. Fue entonces cuando vio a una mujer vestida de blanco, parada en medio del camino. Puso el pie en el freno y el camión chirrió hasta casi volcarse. Cuando bajó a revisar, no había nadie. Pero en el parabrisas, con letras empapadas de humedad, se leía: "No sigas". Asustado, regresó a la cabina. El GPS comenzó a fallar, repitiendo la misma coordenada una y otra vez, como si lo llevara en círculos. Pasaron horas y Julián nunca llegó al punto donde debía estar la próxima gasolinera. La carretera parecía no terminar. De pronto, escuchó voces en la radio del camión. No era la estación que tenía sintonizada. Eran lamentos, gritos ahogados y rezos. Todos estamos aquí, atrapados. Julián, con los nervios destrozados, intentó acelerar para salir de ese infierno, pero el camión empezó a perder fuerza como si algo lo jalara hacia atrás. Cuando el sol salió, de pronto todo desapareció: la neblina, las voces, las interferencias. Llegó a la gasolinera más cercana, exhausto. El despachador lo miró con extrañeza y le dijo: ¿De dónde viene? Esa carretera. Está cerrada desde hace más de 15 años. Hubo un derrumbe, nadie pasa por ahí. Julián nunca volvió a hablar del tema, pero desde entonces, en las madrugadas, aún escucha la voz de esa mujer susurrándole en sueños: te lo advertí. 2. El niño de la caja de cartón. Carlos transportaba mercancía de Guadalajara a Tijuana. Una noche, en un tramo solitario de carretera, vio una pequeña figura a la orilla del camino. Pensó que era un perro, pero al acercarse distinguió a un niño sentado dentro de una caja de cartón, abrazando sus rodillas. Frenó en seco y bajó. El niño levantó la cabeza, tenía los ojos completamente negros. «Llévame contigo», dijo con una voz hueca. Carlos retrocedió, sintiendo un escalofrío que le paralizó las piernas. Volvió al camión, arrancó con desesperación y vio por el retrovisor cómo el niño seguía mirándolo. Media hora después, Carlos detuvo el camión para fumar y calmarse. Cuando encendió la luz interior de la cabina, casi le da un infarto. El niño estaba sentado en el asiento del copiloto, con la caja de cartón en sus manos. «Te dije que me llevaras», susurró. El camión se apagó solo, y las luces de la carretera desaparecieron. Carlos se encontraba rodeado de una oscuridad impenetrable. El niño empezó a llorar, pero sus lágrimas eran negras como petróleo. Horas después, la policía encontró el tráiler vacío, con la puerta abierta y la caja de cartón en el asiento. Dentro había una fotografía vieja y quemada, un niño. Con los mismos ojos negros, sonriendo junto a un camión similar. Nadie volvió a ver a Carlos. 3. La voz en la radio CB. Los traileros suelen comunicarse por radio CB, compartiendo advertencias sobre retenes o accidentes. Ernesto, un conductor novato, viajaba de noche hacia Nogales. La radio comenzó a transmitir una voz femenina, suave pero extraña. Ernesto, cuidado con la curva. Él se sorprendió. Nadie sabía su nombre, y menos en una frecuencia privada. Minutos después, al girar en una curva cerrada, vio un tráiler volcado. Si no hubiera disminuido la velocidad, habría chocado. Pensó que tal vez un colega lo había reconocido. Pero la voz volvió. «Ernesto, no pares en la gasolinera, te están esperando». Ernesto decidió no detenerse. A los pocos kilómetros, vio luces de patrullas falsas y hombres armados esperando en la gasolinera. Se salvó por un pelo. Días después, otro trailero le preguntó: «¿También escuchaste esa voz?». Ernesto asintió, y el hombre le dijo con un tono grave: «Esa mujer murió hace 5 años en un accidente de camión. Desde entonces, a veces advierte a los que están destinados a morir en la carretera». Pero Ernesto nunca se sintió salvado. Porque en cada viaje, sin importar la ruta, la voz siempre regresaba: «Ernesto, tu hora está cerca».
4. El último viaje de Don Ramiro. Don Ramiro era un trailero veterano, de esos que parecían indestructibles. Llevaba 3 décadas en la carretera. Pero una noche, en su último viaje antes de jubilarse, todo cambió. En un tramo desértico de Chihuahua, comenzó a sentir un hedor insoportable dentro del camión. Revisó la carga, pero eran solo autopartes. Cuando volvió a la cabina, encontró un crucifijo colgado en el espejo retrovisor, uno que no era suyo. A partir de ese momento, comenzó a ver siluetas caminando al borde de la carretera, hombres sin rostro, mujeres arrastrando cadenas, figuras que parecían avanzar a la par del camión. De pronto, el motor se apagó. En el silencio, escuchó un murmullo. Ramiro, ya cumpliste tu tiempo. Ven con nosotros. Las ventanas se empañaron desde dentro, y en ellas se dibujaron manos tratando de entrar. Ramiro rezó, encendió de nuevo el motor y aceleró. Pero cuanto más avanzaba, más largo se volvía el camino. Nunca llegó al destino. Semanas después, encontraron el camión estacionado en medio del desierto, vacío, con el motor aún encendido. El crucifijo seguía colgado, pero la cabina olía a muerte. Nadie volvió a ver a Don Ramiro. Algunos traileros dicen que todavía lo ven manejando en la madrugada, con los ojos apagados, como si fuera parte de la carretera misma. 1. El apartamento del piso 7. Una pareja joven, Laura y Diego, acababan de mudarse a un viejo edificio en el centro de la ciudad. El lugar parecía tranquilo, con vecinos reservados y pasillos largos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Para sentirse más seguros, Diego decidió instalar una pequeña cámara oculta en la sala, conectada al celular. No tenían nada que esconder, pero creían que así podrían vigilar al perro cuando no estaban en casa. Las primeras noches todo parecía normal, el perro jugaba, dormía en el sofá, y la cámara transmitía imágenes tranquilas. Pero al cuarto día, Laura notó algo extraño. A las 3:12 de la madrugada, el perro levantaba la cabeza bruscamente y comenzaba a ladrar hacia la esquina más oscura del salón, donde no había absolutamente nada. Lo que puso la piel de gallina a Laura fue que, justo después, la cámara mostraba un fallo de señal de apenas 2 segundos. Con curiosidad, retrocedieron varias noches en las grabaciones. La misma escena se repetía, el perro siempre ladraba exactamente a las 3:12, y siempre hacia la misma esquina. Decidieron dejar una luz encendida. Esa noche, Diego se quedó despierto mirando la transmisión en vivo. Todo parecía normal, hasta que, a las 3:12, la bombilla parpadeó y en la esquina se formó una sombra. No era la de un mueble, ni la de ellos, era alta, muy delgada, con una cabeza deformada. El perro comenzó a gruñir y retrocedió con la cola entre las patas. La cámara captó claramente cómo esa sombra se movía lentamente por la habitación, hasta que se acercó al sofá donde Diego estaba sentado. Lo aterrador es que Diego no vio nada en persona, solo aparecía en la transmisión. En la pantalla, la sombra se inclinó detrás de él, como si respirara en su nuca. Laura gritó desesperada desde la cama cuando lo vio en su celular. Diego giró, pero no había nada. La cámara, sin embargo, mostraba la silueta pegada a su espalda. Decidieron abandonar el apartamento esa misma noche. Cuando recogían las cosas, Diego volvió a revisar el vídeo grabado. El último segundo mostraba algo imposible, la cámara lo enfocaba a él mismo, pero en vez de su rostro, aparecía el de una mujer anciana, con los ojos completamente negros. 2. El taxi sin conductor. Era un viernes por la noche. Rodrigo, un universitario, había salido tarde de la biblioteca y decidió tomar un taxi. No le gustaban las apps de transporte, así que prefirió uno de los taxis amarillos de siempre. Cuando se subió, no alcanzó a ver bien al conductor, pues el interior estaba oscuro y el vidrio delantero lleno de reflejos. El vehículo arrancó sin que Rodrigo dijera su destino. Eso ya lo inquietó, pero pensó que tal vez el chofer lo había escuchado cuando hablaba por teléfono. El silencio era incómodo. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo de la lluvia. Rodrigo sacó su celular para enviar un mensaje, pero notó algo, la cámara frontal, que él nunca usaba, se encendió sola. Pensó que era un fallo, hasta que vio la transmisión, en la pantalla no estaba él, sino el asiento trasero, y detrás de él, una figura oscura sentada. Giró rápidamente,
pero el asiento estaba vacío. Intentó hablar con el conductor. Disculpe, ¿cuánto falta? El hombre no respondió. Rodrigo se inclinó para mirarlo mejor y lo que vio lo congeló: el asiento delantero estaba vacío. No había nadie al volante. El coche seguía avanzando, tomando curvas, acelerando, como si alguien invisible lo manejara. Desesperado, abrió la puerta para lanzarse, pero estaba bloqueada. La cámara del celular volvió a activarse sola, mostraba su rostro, y detrás, una mujer con el cabello empapado, susurrándole algo al oído. Rodrigo comenzó a gritar, golpeando la ventana, hasta que de pronto el auto se detuvo frente a su casa. Las puertas se desbloquearon solas. Cuando bajó, el taxi arrancó a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad. Corrió a su habitación, aún temblando. Al día siguiente, revisó el celular. El archivo de vídeo estaba allí, 20 minutos de grabación. Lo más espeluznante era que, durante todo el trayecto, se veía claramente que había una mujer sentada a su lado, mirándolo fijamente, mientras él aparecía hablando solo. 3. El vestidor del centro comercial. Claudia trabajaba como encargada en una tienda de ropa dentro de un centro comercial muy concurrido. La gerencia había decidido instalar cámaras ocultas en los vestidores para prevenir robos. Claudia no estaba de acuerdo, le parecía una invasión a la privacidad, pero no podía protestar demasiado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones antes de cerrar, notó algo raro. En uno de los cubículos, a las 9:33 de la noche, se veía a una mujer entrar con un vestido rojo. La cámara grabó cómo se probaba la prenda, se miraba al espejo y luego, desaparecía. Nunca salió del vestidor. Claudia pensó que era un fallo del vídeo, hasta que pasó lo mismo al día siguiente, con otra clienta. Revisó horas de grabación y encontró un patrón: todas las noches, a la misma hora, alguien entraba al cubículo número 3 y jamás volvía a salir. Decidió comprobarlo por sí misma. A la noche siguiente, esperó a las 9:30 y se metió en el vestidor con su celular grabando. Todo parecía normal: un espejo, un banco y la cortina cerrada. Pasaron unos minutos. Entonces, las luces parpadearon y el espejo se oscureció, como si estuviera lleno de humo. En la pantalla del celular, se veía claramente una mano apoyada en el cristal desde el otro lado. Una mano pálida, de dedos largos. Claudia retrocedió, pero la mano comenzó a golpear el espejo, dejando marcas sangrientas que no estaban en la realidad, solo en la grabación. De repente, una figura salió del espejo: era la misma mujer del vestido rojo, con la piel desgarrada y los ojos en blanco. Claudia gritó y corrió hacia la salida, pero la cortina no se movía, como si estuvo. Historia 1, la caja número 3. Era pasada la medianoche en un Oxxo de las afueras de Monterrey. La tienda estaba casi vacía, salvo por un cliente que revisaba las cervezas y la cajera, Ana, quien intentaba mantenerse despierta. El reloj marcaba las 12:33 cuando el sistema de cobro mostró un aviso extraño: activar caja 3. Ana se quedó helada. La sucursal solo tenía 2 cajas registradoras, y la caja 3 nunca existió. Pensó que era un error del sistema, pero la pantalla parpadeó y la caja de al lado se encendió sola, imprimiendo un ticket con letras rojas. Bienvenido de nuevo, Ana. Ella sintió un escalofrío. El cliente frente a ella preguntó nervioso qué ocurría, pero al voltear hacia él, Ana lo vio inmóvil, con los ojos en blanco y la boca abierta, como si estuviera congelado en el tiempo. La caja 3 comenzó a imprimir más tickets: paga tu deuda. Paga con sangre. Ana retrocedió, pero la puerta automática del Oxxo se cerró con fuerza. Luces fluorescentes explotaban una por una, sumiendo la tienda en penumbra. Un zumbido metálico llenó el ambiente, y de pronto, Ana vio una figura detrás de la caja 3, una sombra con forma humana, sin rostro, que extendía una mano cubierta de uñas negras y largas. El cuerpo del cliente cayó al suelo, desangrado por cortes invisibles. La máquina seguía imprimiendo tickets manchados de sangre. La policía encontró la tienda a la mañana siguiente intacta, sin señales de violencia. Solo había una cajera, Ana, que repetía en un murmullo: la caja 3, me llamó. Historia 2, el turno de la madrugada. Miguel, un joven estudiante, trabajaba en el Oxxo de noche para pagar sus estudios.
Las madrugadas eran tranquilas, hasta que empezó a notar algo extraño. Cada noche a las 3 de la madrugada entraba una señora vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. Siempre compraba una sola vela y la pagaba con una moneda antigua. Miguel intentó preguntarle un día para qué la usaba, pero la mujer simplemente sonrió con unos dientes amarillentos y murmuró: para iluminar lo que ya no tiene luz. Un viernes, Miguel se armó de valor y revisó la moneda que había dejado la mujer. Estaba fría como hielo y tenía una fecha grabada, 1923. Pero lo más perturbador era la inscripción: ofrenda a los caídos. Esa noche decidió seguirla después de su compra. La vio caminar hasta un callejón detrás de la tienda. Allí, la mujer encendió la vela y de repente se desvaneció, como si el aire se la hubiera tragado. Miguel quedó en shock, pero cuando volteó para regresar al Oxxo, notó que la tienda estaba apagada, completamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Los periódicos del día siguiente hablaron de un incendio en ese mismo Oxxo. Lo extraño fue que, entre los restos calcinados, los bomberos encontraron una vela intacta, aún encendida. Historia 3. El congelador. Laura trabajaba en un Oxxo de Puebla y siempre temía entrar al cuarto frío donde guardaban la cerveza. Decía que alguien la observaba desde el reflejo del vidrio. Nadie le creía, hasta que una madrugada desapareció. Las cámaras de seguridad mostraron algo aterrador. Laura entró al congelador a reacomodar la mercancía. Minutos después, la puerta se abrió sola y una sombra oscura se deslizó dentro. Luego, la cámara mostró a Laura golpeando la puerta desesperada desde adentro, pero no pudo salir. Al día siguiente, sus compañeros hallaron el congelador vacío. No había cuerpo, ni huellas, solo un bloque de hielo enorme en el centro. Cuando intentaron romperlo, escucharon un grito ahogado provenir de su interior. Días después, el hielo se derritió por completo, y no dejó nada. Desde entonces, los empleados aseguran escuchar golpes y lamentos desde el congelador cada noche, como si alguien aún siguiera atrapado. Historia 4. El cliente sin rostro. Era domingo por la noche y Carla atendía sola en la caja. Un hombre entró con un sombrero y ropa desgastada. Caminó lentamente hasta el mostrador y pidió un café. Carla le sirvió, pero al levantar la mirada, notó que su rostro era borroso, como si estuviera pixelado en la realidad. Intentó hablarle, pero su voz no salía. El hombre sacó una billetera y le entregó un billete manchado de tierra. Al tocarlo, Carla sintió un frío insoportable. Cuando lo metió en la caja registradora, escuchó voces susurrando su nombre. El hombre tomó su café y salió. Carla corrió detrás de él, pero la calle estaba vacía. Lo peor fue cuando miró el billete otra vez. No tenía números, ni figuras, solo estaba escrito en tinta negra: nos vemos pronto, Carla. Esa fue la última vez que la vieron. Cuando la policía revisó las cámaras, Carla nunca apareció atendiendo a nadie. Solo se veía cómo hablaba sola, servía un café a la nada y luego desaparecía. Historia 5. La cámara de seguridad. En un Oxxo de Guadalajara, los empleados comenzaron a notar que las cámaras de seguridad grababan cosas extrañas. Personas entrando y saliendo en horas donde no había clientes. Una madrugada, el supervisor, Julián, revisó las cintas y encontró algo que lo heló. En las grabaciones, se veía a un hombre encapuchado rondando la tienda cada noche a las 2:22. Siempre caminaba hasta la caja y señalaba directamente a la cámara. Una noche, Julián decidió quedarse a vigilar en persona. A la hora exacta, escuchó cómo las puertas automáticas se abrían, pero la tienda estaba vacía. Sin embargo, las cámaras mostraban al hombre encapuchado caminando dentro, observándolo. Julián, desesperado, volteó hacia el monitor, y se vio a sí mismo, pero con el rostro cortado, lleno de sangre, atendiendo la caja. La policía encontró al supervisor muerto sobre el escritorio de seguridad, con el cuello desgarrado. La cinta seguía grabando, y mostraba al encapuchado sonriendo frente a la cámara. La monja que se convirtió en demonio. En un pequeño convento situado en las colinas de Salamanca, en el siglo XVII, vivía una joven llamada Sor Inés de la Cruz. La habían enviado allí contra su voluntad, pues su familia, noble pero empobrecida, decidió entregarla a la vida religiosa para mantener el honor de su apellido. Sor Inés no tenía vocación.
Cada noche rezaba, no para pedir fuerzas a Dios, sino para que la liberara de aquellas paredes frías de piedra. Sentía que la fe no ardía en su pecho, y esa duda la atormentaba más que el silencio interminable del convento. Se cuenta que una madrugada, mientras todas dormían, Sor Inés oyó un murmullo que no provenía de las hermanas. Provenía de los muros. Una voz profunda, cargada de promesas prohibidas, le habló. No eres de él. Tú me perteneces. Yo puedo darte libertad. Al principio pensó que era una alucinación. Sin embargo, la voz regresó noche tras noche. Le prometía poder, juventud eterna y la vida que siempre había soñado fuera de la clausura. El susurro se volvió su único consuelo en la oscuridad, hasta que aceptó escuchar más. Un día, la Madre Superiora descubrió que Sor Inés no asistía a las oraciones matutinas. La encontraron arrodillada en la capilla, pero no rezaba. Sus labios se movían solos, como murmurando una oración desconocida en un idioma extraño. El crucifijo frente al altar comenzó a oscurecerse, como si lo envolviera humo invisible. Desde entonces, sucesos extraños sacudieron el convento, las velas se apagaban solas, los retratos de santos caían de las paredes y las otras monjas escuchaban llantos desgarradores en los pasillos. Cuando Sor Inés estaba cerca. Una hermana afirmó haber visto a Inés con los ojos completamente negros, hablando con alguien invisible en su celda. Otra aseguró que, en la cocina, el agua bendita hervía cuando ella se acercaba. La Madre Superiora, aterrada, escribió al obispo pidiendo un exorcismo. El obispo llegó con 2 sacerdotes. Llevaban cruces y reliquias sagradas. Sor Inés fue llevada a la capilla, atada de manos. En cuanto la colocaron frente al altar, gritó con una voz que no era suya. Tarde han venido. Ya no soy su sierva, soy la carne de lo que ustedes temen. Su cuerpo se arqueó de forma inhumana. La piel se tornó pálida como cera, y su boca se abrió mostrando dientes afilados como si hubieran crecido de repente. Los sacerdotes comenzaron el rito, pero cuanto más rezaban, más fuerte se hacía la tempestad que azotaba el convento. Los muros crujían como si fueran a derrumbarse. Las monjas rezaban llorando, pero Sor Inés se burlaba de ellas entre carcajadas. Los relatos aseguran que su voz se multiplicaba, como si 1000 demonios hablaran al mismo tiempo desde su garganta. Después de horas de lucha, los exorcistas lograron inmovilizarla en el suelo. Un silencio sepulcral invadió la capilla. Creyeron haber tenido éxito, pero entonces, Inés abrió los ojos una última vez, negros, brillantes y llenos de odio. Dijo con calma. Nunca me iré. Aquí estaré. Este convento es mío. Murió en ese instante. Su cuerpo quedó rígido, y el olor a azufre impregnó las paredes durante semanas. El obispo ordenó sellar la celda de Sor Inés y prohibió hablar de lo ocurrido. Sin embargo, las hermanas que sobrevivieron juraron que, por las noches, todavía se escuchaban susurros en los pasillos. Susurros que decían el nombre de cada monja, prometiéndoles lo mismo que a ella: libertad y poder a cambio de su fe. Hoy en día, las ruinas de aquel convento aún permanecen en pie. Los vecinos aseguran que nadie osa entrar después del anochecer, pues se escuchan pasos de mujer rezando en un idioma perdido. Algunos incluso han visto una figura vestida con hábito negro, con el rostro oculto, caminando entre los restos de piedra. Dicen que Sor Inés no fue liberada. Dicen que ya no era monja, ni mujer, sino un demonio que encontró su morada eterna en el mismo lugar donde debía consagrar su vida a Dios. 1. El almacén olvidado. Un grupo de exploradores urbanos encuentra un antiguo supermercado clausurado en las afueras de la ciudad. Todo está cubierto de polvo y telarañas. Graban con una cámara de visión nocturna mientras atraviesan los pasillos vacíos, donde aún se ven etiquetas de precios amarillentas y carros oxidados. En el metraje se escuchan pasos detrás de ellos, aunque la cámara no muestra a nadie. Más adelante descubren una trastienda, llena de maniquíes desmembrados, todos alineados mirando hacia la puerta. Uno de los chicos tropieza y la cámara cae al suelo, grabando solo sus pies huyendo. La cinta termina con un susurro, justo al lado del micrófono: no debiste abrir esta puerta. 2. El restaurante subterráneo. Una cámara encontrada en un sótano revela la grabación de una pareja que entra en un viejo restaurante abandonado. El comedor principal está destrozado, pero la cocina parece intacta, como si todavía se usara.
En la grabación se aprecia un olor insoportable que hace vomitar a la mujer, aunque no lo vemos, solo escuchamos su arcada. En el metraje, alguien apaga la linterna del hombre y ambos empiezan a gritar. La cámara sigue encendida y registra el sonido de cuchillos arrastrándose por el suelo y platos rompiéndose. Cuando por fin la luz vuelve, se ve una sombra alargada colgando del techo, balanceándose justo encima de ellos. La grabación termina en un chillido metálico. 3. El Hotel Fantasma. Un viajero encuentra una videocámara en la recepción de un hotel abandonado en la montaña. La cinta comienza con alguien recorriendo los pasillos, todos cubiertos de moho y humedad. Las habitaciones están abiertas, como si los huéspedes hubieran huido en mitad de la noche, dejando maletas abiertas, ropa sobre la cama y televisores encendidos con estática. En la trastienda de la lavandería, la cámara capta una fila de uniformes de empleados colgados, todos con manchas rojas en el pecho. La persona que graba se acerca demasiado y los uniformes comienzan a temblar, como si dentro hubiera cuerpos respirando. Lo último que se escucha es el golpe de la cámara al suelo y un gemido lejano que se acerca cada vez más. 4. La tienda de mascotas. Un metraje encontrado en VHS muestra a un guardia de seguridad investigando una tienda de animales cerrada hace años. Las jaulas están vacías, pero en la cinta se oyen ladridos, maullidos y chillidos, aunque no se vea ninguna criatura. Al fondo, detrás de un mostrador, se abre una puerta a la trastienda. Dentro, la cámara graba jaulas oxidadas con marcas de garras y sangre seca. Una jaula en particular está destrozada desde dentro, como si algo enorme hubiera escapado. El guardia respira cada vez más fuerte hasta que su linterna ilumina un rincón, dos ojos brillantes lo observan, inmóviles, a menos de 1 metro. La cámara se corta en un chasquido seco. 5. El videoclub maldito. La última historia muestra la grabación en un antiguo videoclub. Estantes llenos de VHS polvorientos, algunos con títulos ilegibles, otros con etiquetas escritas a mano, Noche 1, Noche 2, Noche 3. El explorador toma una de las cintas y la coloca en un reproductor viejo que aún funciona. La pantalla muestra a la misma persona que graba, solo que en otra habitación del mismo videoclub. Mientras la cámara sigue rodando, el hombre intenta apagar el televisor, pero no puede. Cada cinta que pone muestra su futuro inmediato: caer, correr, gritar. En la última cinta aparece una figura detrás de él levantando un objeto pesado. La grabación se interrumpe justo en el momento del golpe, dejando un zumbido eterno en la cinta.